El socialismo sucumbe ante el En tiempo. Venezuela la gente vive entre dos. Con mayor número de migrantes En ecuatorianos. el recurso agua, donde ocurrió la explosión y el mayor dentro de la iglesia. Amigos, bienvenidos. El consumo de drogas afecta a 1 de cada 10 jóvenes en Ecuador y mata a más de 8.000 personas al año. Con cifras tan alarmantes, uno pensaría que también existen las opciones necesarias para ayudar a quienes deseen rehabilitarse. Pero no es así. Junto a un equipo de Visión 360, María Cecilia Gargacha se adentra en el mundo de las clínicas de rehabilitación clandestinas, centros condenados por las autoridades, pero defendidas por quienes ven en ellas el único camino hacia la recuperación. No tienen la facilidad los jóvenes aquí, porque estamos rodeados de donde la puedan conseguir fácilmente. Me siento impotente, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Yo como madre y como hermana, porque veo a mi hermano y a mi hijo, no sé qué hacer. Estas dos mujeres son madre e hija, y las dos están pasando por un calvario similar. Ambas tienen hijos drogadictos. Ambas han intentado ayudarlos tantas veces que ya perdieron la cuenta. Y la misma cantidad de veces, ambas los han visto recaer. Tendré que esperar cualquier rato también el golpe y escuchar a tu hijo lo mataron en la calle, o tu hijo se pasó de dosis y murió. Pero el calvario al que me refería no es solo ese. En esta familia las drogas han sido una tragedia constante. Los hijos de Angélica y Estela eran pacientes de la clínica de rehabilitación que se incendió a comienzos de año en Guayaquil, en la que murieron 18 personas. Ellos habían salido apenas unos días antes para celebrar las fiestas navideñas y estaban a punto de regresar. Pero había otros familiares que sí estaban en la clínica en el momento del incendio. Ella me decía, los muchachos no salen, ya murió Cristóbal, ahí mismo. O sea, y yo entré en sí. O sea, me volví loca, no sabía qué hacer. Yajaira es hermana de Angélica, hija de Estela, y de quien habla es de su esposo, que también era paciente de la clínica de rehabilitación incendiada, y fue uno de los 18 que no alcanzó a salir. Él sí me dijo, dice, negra, sácame, porque él me decía, negra, sácame, dice, llévame para fin de año, sácame, que quiero pasar contigo y mis hijos. Pero era un proceso que él todavía no estaba listo para salir, ¿ya? Y por eso yo no lo saqué en ese mes. El esposo de Yajaira no fue el único familiar que murió en el incendio. Había un sobrino que tampoco alcanzó a escapar. 4 personas de una familia internadas en la misma clínica de rehabilitación clandestina. 2 de ellos hoy están muertos. Los otros 2 salvados porque no regresaron a tiempo a seguir con su internamiento. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué una familia que quiere lo mejor para sus seres queridos decide encerrarlos en un lugar clandestino que no cumple con las condiciones requeridas? ¿Por qué no buscar una clínica adecuada con todas las condiciones? ¿Por qué? Si iba a una clínica, me pedían 500 y le decía, rebájeme en un poquito, era 350, lo mínimo. Eso no era ayuda para mí. Porque igual 350 es complicado de conseguir. Claro, y a través del ministerio que uno pedía ayuda, lo que le decían que el muchacho tenía que ir voluntariamente. Usted sabe que hoy en día los jóvenes que están perdidos no van voluntariamente. ¿Usted también lo intentó? Sí, yo lo intenté con mi hijo bastante. ¿Lo encadenó? Sí, ¿Es él justamente? sí, ¿Y no funcionó? no. Antes de llegar a la clínica en donde ocurrió la tragedia, ellos también habían acudido al Ministerio de Salud en busca de ayuda, pero tampoco sirvió. Ahí los tiene hasta, le ponen el suero, ahí lo mandan que uno lo tengan aquí por 20 un mes, días. 20 días. 20 días que no consiguen consumen. nada. Pero ellos se nos van. Cuando media cuerda ya no están, se nos van. Ellos se ponen desesperados, no saben. Aunque qué yo a hacer. mi hijo lo tengo en control con la psicóloga. Ha sido una ayuda también bastante con la psicóloga. Aquí el ministerio que me ayuda a mí. Pero como le digo, mi hijo no pone de su parte. O sea, ellos no tienen su propia voluntad, no la tienen. Esta familia vive en la península de Santa Elena y conocían al dueño de la clínica de rehabilitación en Guayaquil. Hablaron con él, le explicaron la situación y él accedió.
ayudó a mi sobrino, ayudó a mi esposo, a un vecino, a mi primo. Nos ayudó con la facilidad de dar $30 y un quintal de arroz. ¿Ya? Y también nosotros, o sea, lo ayudábamos, porque nosotros, como ve aquí, o sea, la península es esto de la pesca. Y nosotros tenemos muchos amigos que nos ayudaban con pescado. Le explicamos el caso de los chicos. Nosotros le llevamos gavete de pescado, le llevamos pollos, 3, 4 pollos despresados, le llevamos a la clínica. Tal vez les suene raro que, después de la muerte de su esposo, de su sobrino, ella diga que el dueño de la clínica los ayudó. Pero desde su perspectiva, esa clínica era su única posibilidad, su última tabla de salvación. Y en realidad es más que solo su perspectiva. Clever es uno de los 2 miembros de esta familia que se salvó del incendio. ¿Cómo era realmente la clínica ahí dentro? O sea, lo que han hablado es realmente mentira, porque durante el tiempo que yo estuve, ese director, yo estuve en esa clínica esta vez y anteriormente también estuve. El mismo trato, o sea, el señor humilde. ¿Y tú finalmente sí lograste dejar de consumir en esa época? Sí. O sea, estuviste limpio. Sí, estuve limpio ahí, gracias a Dios. Es imposible dejar de preguntarse qué va a pasar con él y con su sobrino. Ambos se salvaron del incendio, pero quedaron a mitad de su rehabilitación. Y no solo con ellos, porque el tema de las clínicas clandestinas va mucho más allá de esta familia y del lugar que se incendió. De hecho, después de ese incendio, el tema cobró fuerza y los operativos para clausurar estas clínicas se intensificaron. La mano de Dios fue una de las clausuradas. Simple y llanamente me dijeron, bueno, clausura, y me fui detenido. En ese momento no sé cómo llegaron, cómo se fueron los internos, no lo sé. ¿Cuántos pacientes había? En ese momento teníamos 46 pacientes. Ellos ya estaban recaídos. No todos han recaído. Hay algunos, los que más tiempo llevaban, que decidieron seguir sus terapias en plena calle, porque sienten que sin ese grupo de apoyo, sin las charlas, sin alguien que los entienda, volverán a ese mundo del que recién están tratando de salir. Aunque las puertas estén cerradas, aquí a veces hacemos las reuniones, los domingos hacemos las reuniones y podemos compartir ya con los compañeros prácticamente la ayuda, porque la recuperación se hace realidad en las reuniones. Yo creo que el 80% ahorita, la mayoría de mis compañeros están caídos. O sea, volvieron al consumo porque de una otra manera no tuvieron esa buena voluntad o ese soporte ya para poder seguir manteniéndose. Bueno, pero ¿por qué no tenía los permisos, Federico? Verá, el permiso de bombero, honestamente, yo lo tenía caducado, ¿sí? Quizás al final una mala administración o un descuido, no es un pretexto, es una justificación, porque ya no es como el tiempo pasado. Ahora ya nos piden muchas cosas más que se están incrementando, a las cuales que este tipo de clínica, yo estoy casi al régimen, pero habrá tipos de clínicas que no van a cumplir. ¿Será tan difícil cumplir con los requisitos que exige la autoridad? Lo primero es ver cuáles son esos requisitos. Es una larga lista que incluye la presentación de un programa terapéutico, médicos, psicólogos, terapistas, enfermeras, entre otras cosas. Las 4 condiciones básicas que se tienen que tener en lo que tiene que ver con infraestructura, el talento humano, el equipamiento y la normativa, que son cosas mínimas que exige la ACES a este tipo de establecimientos, que son centros especializados para tratamiento de personas que tienen uso problemático con el alcohol y otras drogas. Centro especializado. Para poder tener o cumplir con todos estos requisitos que ellos nos están dando, no vamos a poder internar a ningún chico, porque ningún chico, ninguna familia va a poder pagar $700, $800 que nosotros tenemos que hacer un balance a lo que nosotros hemos gastado con todo esto, que los profesionales, el equipamiento. Entonces, ¿dónde está la ayuda social o la ayuda que nosotros queremos brindar también? Ellos son representantes de varias clínicas de rehabilitación que entran en la categoría de clandestinas, porque no han cumplido con los requisitos exigidos para funcionar legalmente. De ustedes 4 que están aquí presentes, ¿alguno ha conseguido ya la licencia? No, estamos en el proceso. Estamos en el proceso. Dentro de la asociación que nosotros representamos, tenemos 42 socios afiliados y estamos en el proceso de licenciamiento. No estamos en contra de la regulación, no estamos en contra de esto, sino que esto se flexibilice y se adapte a la realidad del servicio que venimos prestando. Y nos piden que disminuyamos los estándares. No vamos a hacer eso, porque están tratando con seres humanos y estamos pidiendo lo mínimo. Y tan es así que ya hay 40 establecimientos que tienen su licenciamiento.
Yo comencé a consumir más o menos a los 12 años de edad. Mi grupo de amigos, teniendo amigos mayores, nos dieron la droga. Miguel ha sido adicto casi toda la vida. Él, a diferencia de quienes han hablado hasta ahora en este reportaje, no tiene problemas económicos, todo lo contrario. Cuenta con los recursos necesarios como para costear un programa de rehabilitación en cualquier lugar. Y ha estado en varios. En la época que estoy hablando, había solo 2 clínicas en el país de recuperación, ¿no? Me internan en una, la cual para mí fue como unas vacaciones, ¿no? No entendía nada de lo que me hablaban del programa, no entendía nada de lo que me estaban diciendo, yo aún con la idea de poder controlar este consumo, ¿no? Pero tuve la suerte de conocer a adictos en recuperación y volverme amigo de ellos. Lo dice porque está convencido de que solo quienes han pasado por eso saben realmente la profundidad del sufrimiento de un adicto y que solo entre adictos se sienten completamente aceptados y comprendidos. Él recayó, no una, sino varias veces, y cuenta que sus amigos, los que hizo en su paso por las clínicas, fueron fundamentales en sus intentos de recuperación. Y a un círculo de amigos cerrado que solo nos dedicábamos a la recuperación y al trabajo, ¿no? Así pasaron muchísimos años, me comienza a ir muy bien económicamente y me desligo de lo que es los grupos. Más o menos a los 10 días para cumplir 4 años de recuperación recaigo. De ahí mi vida se volvió una debacle. Totalmente perdí mi matrimonio, perdí empresas, perdí todo. Con Miguel pasó algo poco común. En una de sus recaídas ingresó a una clínica de pago en el norte de Guayaquil. Dirigida a un estatus social un poco más alto. Y yo era el único paciente. Yo desesperado por parar, desesperado sin saber qué hacer con mi vida, él me dice, yo tengo que cerrar. Yo le digo, bueno, ¿y? Yo tengo 2 clínicas en el suburbio de Guayaquil. Te las llevo a conocer y tú decides si te quedas o no. Me lleva a conocer un mundo para mí conocido por la droga, pero que nunca había entrado, ¿no? En este momento él me dice, ¿te quedas o te vas? Me quedo. Y fue así como un miembro de la clase alta guayaquileña terminó internado en una clínica clandestina en el suburbio de Guayaquil. Y contrario a lo que cualquiera podría pensar, fue ahí en donde logró su objetivo, dejar de consumir. Estas clínicas obviamente no tienen las comodidades que puede tener una clínica que cueste $1000 al mes. Porque esas clínicas cuestan $150, saco de arroz, lo que la familia pueda dar. Yo, en el tiempo que estuve ahí, vi familias llegar y decir, tengo una computadora, y hacer el trueque. Y los dueños que yo conozco de estas clínicas, toditos somos exadictos. Entonces, tenemos la predisposición, fuera de que el programa nos pide, el programa de NEA te pide que pases el mensaje, de ayudarnos entre nosotros, porque en realidad solo entre nosotros nos entendemos. Si yo le trato de explicar a mi mamá qué estoy sintiendo, o a mi esposa, decirle, tengo este problema, ella me mira con cara de loco. Y la verdad es que es difícil entender lo que siente un adicto. Quienes no han pasado por eso no se imaginan que las primeras semanas luego de dejar la droga son casi inaguantables. Las personas enferman, sufren dolores en los huesos, en todo el cuerpo, vomitan, convulsionan. Sin la atención necesaria, incluso pueden morir. Y después de esa etapa, cuando ya su cuerpo está libre de drogas, viene la otra, igual de dura, la de deshabituar la mente. Un proceso de rehabilitación completo toma meses. Es por eso que las autoridades exigen tanto. Es por eso que hay tantos requisitos por cumplir. Los expertos recomiendan aproximadamente de 3 a 6 meses en los programas de internamiento para la reinserción. ¿Y esto qué demanda? Entiendo perfectamente que hay que hacer un programa terapéutico, pero ¿qué demanda? ¿Cuál es la base? ¿Hay que tener un médico psiquiatra de cabecera? ¿Qué es lo básico? O sea, el programa, como es un programa básicamente en centros de atención médica o centros de atención de salud, pues necesita atención médica general, atención especializada en psiquiatría, psicólogos, psicoterapeutas de diferentes corrientes o modalidades para que sean opciones para las personas que se van a atender, y terapias de apoyo, los grupos de autoayuda o apoyo, que es el final del camino. Es decir, estamos hablando de que por persona rehabilitarse, ¿cuánto podría costar, por ejemplo, aquí? Aquí los costos, el costo de producción de nuestro modelo está en $2500. Por encima de eso sería cualquier cosa que se pueda ganar.
O sea, un programa no puede cobrarse en menos de 3.000, 3.500 mensual, en nuestro programa. Digamos que, ¿cuántas camas hay aquí? Nosotros tenemos 64 camas de varones y 20 camas de mujeres. ¿Ocupadas todas? No, solamente tenemos 15 de varones ocupadas y nunca tenemos más de unas 15 de mujeres ocupadas. ¿El ministerio, el IES, envía pacientes? El IES estuvo enviando pacientes hasta el 2015. Al final del 2015, por causas que nosotros no conocemos, dejó de enviar los pacientes. Y el ministerio mantuvo un ritmo en el 2016 que fue cayendo. Fue cayendo a un ritmo tan acelerado que prácticamente ya no tenemos pacientes de ese grupo. Si yo le digo a usted que, no sé, podríamos encontrar sitios donde se rehabilita por un saco de arroz o $30 mensuales. Probablemente sí, y entiende que rehabilitar es un concepto muy amplio, depende a qué se aspira. Si se aspira a que una persona deje de consumir droga, que es la aspiración que tiene todo el mundo, probablemente es muy caro el saco de arroz, probablemente con una soga que vale $1 lo logres. Nadie dice que no. Pero que la persona genere un cambio de estilo de vida, un cambio que se prolongue en el tiempo, para poder hablar de rehabilitación necesita de especialidades. ¿Qué opciones le quedan entonces a las personas que no tienen recursos y que necesitan rehabilitarse? Las clínicas de pago son muy caras. Las más baratas no obtienen los permisos. Los entes de salud pública envían cada vez menos pacientes a los lugares especializados. ¿Qué hacer? Él, dueño de una de las clínicas que no ha logrado cumplir con los requisitos exigidos, tiene una sugerencia. Entonces pienso que el Estado debería ayudarnos a potenciar estos centros, si quieren más médicos, más psicólogos, más etcétera, entonces que nos ayuden. Porque ¿qué pasa, señorita? La empresa privada recibe ayuda. ¿Por qué? Le han bajado los intereses, los aranceles, quiero decir, también ya no le cobran los impuestos adelantados, los taxistas quieren subsidios, se lo dan, y los centros de recuperación nos arrinconan y nos tienen cogidos así del cuello y cada vez nos lo aprietan más. En realidad hay más opciones. Están los CETAD, por ejemplo, que son los centros estatales para ayudar justamente a quienes tienen problemas de consumo de alcohol y drogas. Pero solo hay 12 CETAD en todo el país, que juntos suman cerca de 500 camas. Aunque si uno pregunta al Ministerio de Salud, escuchará que las camas disponibles no son 500, sino... Son aproximadamente 1.200 camas. Porque incluye en la cuenta también las camas de los centros privados a los que el Ministerio envía pacientes. Las mismas camas que hace poco nos enteramos que estaban vacías, porque cada vez menos pacientes son enviados a ellas. Él explica que no todos los consumidores necesitan ser internados. Habrá personas que tengan un buen soporte familiar, que el objetivo no es alejarles de eso. Si el chico de 14, 15 años que tiene algún consumo problemático, tiene un soporte familiar, puede tener un soporte en la escuela o en el colegio, el objetivo es mantenerle en ese medio, no es aislarle de su educación. El último camino va a ser que ingresen a un centro de rehabilitación. Si es que la familia, si es que su comunidad, si es que su escuela no tiene esas condiciones o no podemos dar soporte, sí, tengo que ubicarlo en un espacio protegido donde le pueda dar condiciones de rehabilitación adecuadas. Y para eso es el centro residencial. ¿Recuerdan a la familia de Santa Elena? Ellos obtuvieron un cupo en uno de estos centros residenciales del Ministerio de Salud, pero en Otavalo, a 600 kilómetros de su casa. Les tomaba 10 horas llegar y el programa exigía que los padres visitaran al hijo periódicamente. No tenían dinero para costear los viajes, así que no pudieron seguir. Hablando de esta familia, las entrevistas que ustedes vieron fueron hechas en enero, a pocos días del incendio en la clínica de rehabilitación. Decidimos volver a visitarlos a finales de marzo, 2 meses después, para saber qué había sido de los 2 chicos cuyo proceso de rehabilitación quedó trunco. Preguntamos primero por Clever, quien 2 meses atrás estaba seguro de que iba a poder dominar su adicción. Estoy de vuelta, estoy enmendando lo que he hecho. ¿Tratando por usted solo? Por mí solo, sí. Pero no fue así. Ya recayó de nuevo, ya no sé qué hacer con él. ¿Su hijo? Con mi hijo, porque él ya está recaído de nuevo, ya no duermo bien. Yo me amanezco viendo si se me sale o no se me sale. El otro chico, el hijo de Angélica, también recayó. Lo que pasó es que las malas juntas, comencé yo de nuevo a juntarme con las viejas amistades que tenía.
Usted sabe que igual uno sano y al lado de un consumidor, igual vienen las ansias de ver eso. Y eso me llegó a que yo consuma. Pero su caso es diferente. Consciente de que su familia ya no podía pagar otra clínica, de que no había más opciones, tomó una decisión desesperada. Como me metía potencia bastante, sentía que me ahogaba, que me iba a morir en las madrugadas, se me tapaba el pecho, los pulmones. Trataba de salir yo solo, pero no podía. Hasta que vine y le rogué a mi papá que haga el favor, que me encadene, porque no puedo más, ya no quiero vivir más esta vida. No puedo más, no puedo yo solo. Quise intentarlo y no puedo, le rogué que me encadenara. ¿Tú llegaste con la cadena? Yo mismo la traje para que me encadenara. Cuando conversamos con él, ya llevaba 2 semanas de esa decisión, 2 semanas encadenado por voluntad propia. Ya te veo sin cadenas. ¿Cómo han sido estas 2 semanas últimas? Las primeras semanas de lo peor, me sentía mal, me dieron compulsiones de la misma abstinencia. Pero ahí de ahí para acá me sentí mejor, todavía no me siento bien, todavía me siento débil y todo. Pero ya es menos. ¿Ahorita te sientes capaz de estar sin la cadena? No, todavía no. Terminamos la entrevista y vas al tema de encadenarte de nuevo. Sí. Así papi nomás me saca un ratito y no me encadena, así nomás como para coger aire, no estar hostigado ahí, de nuevo me encadena. Me imagino que tú mismo le dirás cuando te sientas capaz de seguir. Sí. Porque yo todavía tengo como miedo de salir a la calle, porque es de ley que voy a recaer en esa. Me da ese miedo de salir de nuevo. No hay mucho que decir después de ser testigo de realidades como esta. Solo rogar porque Jan le gane a las estadísticas y logre ser el primero de su familia que venza a las drogas. Aunque las probabilidades estén en su contra. Aunque haya miles como él, protagonizando una ecuación injusta. Muchas formas de conseguir la droga, demasiados jóvenes atrapados y pocas opciones de rehabilitación. ¿Por qué las Islas Galápagos están en un potencial riesgo? Se lo contamos al volver. Esto es Visión 360, haciendo periodismo comprometido con la verdad. Hay un cambio climático que está afectando no solamente a las demás especies, sino también a la tortuga marina. Las iguanas se alimentan de algas verdes y rojas. Las algas verdes y rojas crecen en aguas más frías. Podrían estarse quedando sin comida, sin alimento. Exacto. Ahorita hay un calentamiento de aproximadamente 0.4 grados centígrados. Puede ser que sea por nosotros, pero también puede haber una influencia natural. El cambio climático ya afecta al planeta y Ecuador no es la excepción. Las Islas Galápagos, a casi 1000 kilómetros de la costa ecuatoriana y uno de los destinos más atractivos del mundo, está presentando síntomas de alteraciones climáticas que estarían afectando a cientos de especies endémicas. La temperatura del océano que rodea al archipiélago se ha elevado y si esto continúa, según estudios científicos, las islas padecerán efectos irreversibles. ¿Pero existe remediación? Iván Maestre junto a José Alvarado y Tito Mite recorrieron varias islas del archipiélago para contarnos sobre este fenómeno y explicarnos si es posible evitar un enorme golpe a la biodiversidad. Es un paraíso en medio del Océano Pacífico, situado a 970 kilómetros de la costa de Ecuador. El archipiélago de Galápagos es una de las reservas de vida más importantes del planeta por su diversidad de especies endémicas. Plantas y animales que solo existen aquí y que conviven en 800.000 hectáreas,
establecidas como reserva protegida. Con 13 islas grandes, 9 pequeñas y cientos de islotes y rocas formados desde hace más de 4 millones de años, Galápagos se ha convertido históricamente en el destino de varias misiones científicas de todo el mundo, que han llegado a estudiar este lugar único, descubierto en 1535. Hace casi 200 años, el naturalista inglés Charles Darwin llegó precisamente como parte de una misión de investigadores que recorría varios continentes. Su experiencia en las islas dio como resultado uno de los estudios científicos más difundidos, la teoría de la evolución, esa que explica que los seres vivos no aparecen de la nada, sino que tienen un origen y que cambian para adaptarse. Lo observado por Darwin aún está intacto en más de un 90%. Y Galápagos sigue siendo un laboratorio vivo, un lugar que nos permite evaluar los cambios del planeta. Porque este es un ecosistema tan frágil que ha empezado a mostrar evidencias de lo que el calentamiento global puede causar a la Tierra, a medida que el cambio climático provoca que la temperatura de los océanos aumente. Y los científicos están preocupados. Las Galápagos no solo están en la intersección de 3 corrientes oceánicas, también se ubican por donde pasa uno de los fenómenos climáticos más destructivos del planeta, el Niño, que provoca un calentamiento rápido y extremo del Pacífico Oriental tropical. Este fenómeno es cada vez más frecuente y su paso va dejando alteraciones significativas, de acuerdo a estudios científicos que se han expuesto internacionalmente. Jennifer Suárez, del Parque Nacional Galápagos, ha hecho evaluaciones constantes y dice que desde el año 2015 vienen notando cambios que preocupan. Fue el fenómeno del 2015. Entonces se empezó a monitorear sitios donde habíamos encontrado un número muy bueno de poblaciones y que al ir al siguiente año la población había disminuido y que encontramos muchas iguanas muertas. Empezamos a capturar iguanas, a marcarlas y a seguirlas. Entonces muchas de las iguanas murieron, de las marcadas. Mientras que otras encogieron su esqueleto para sobrevivir por la falta de alimento. El aumento de la temperatura oceánica provoca que haya menos algas, la principal fuente de alimento para esta especie única, con aire prehistórico que vive hasta 60 años. Los científicos creen que estos reptiles reabsorben parte de su esqueleto para reducir su tamaño e incrementar sus posibilidades de sobrevivir con poca comida. Es posible que se deba a cambios hormonales por estrés, aunque no se ha establecido una respuesta concreta a este tipo de adaptación. Las iguanas se alimentan de algas verdes y rojas como subcomponente básico, ¿no? Las algas verdes y rojas crecen en aguas más frías. El aumento de la temperatura en el mar hace que estas algas ya no crezcan. Podrían estarse quedando sin comida, sin alimento. Exacto. Esa es lo que ocasiona o lo que ocasionó la mortalidad de iguanas en los anteriores niños. Para intentar entender lo que ahora sucede y dimensionar lo que depara el futuro para las Galápagos, hay que precisar que en el pasado, cuando el fenómeno del Niño se presentó, las aguas más cálidas impidieron que los nutrientes subieran a la superficie del océano y hubo una hambruna generalizada. En 1982 y 1997, años cuando se ha presentado el Niño de manera más intensa, las aves marinas dejaron de poner huevos. Algunos bosques de árboles fueron arrasados por las fuertes lluvias y en su lugar hoy se evidencia vegetación invasiva que evita el crecimiento de otras plantas. En esos años, la población de pingüinos disminuyó drásticamente y casi todas las crías de lobo marino morían antes de su desarrollo. Algunos peces característicos de la zona no volvieron a aparecer.
Desde entonces, la temperatura de los océanos del mundo ha aumentado al menos medio grado centígrado, ocasionando alteraciones en todo el planeta. Algunas especies de las Islas Galápagos hoy nos enseñan que es posible que la adaptación sea clave para la supervivencia ante los cambios repentinos, como lo hacen las iguanas marinas, que se adaptan a la falta de comida, sobre todo en ciclos en los que el fenómeno del Niño se vuelve más frecuente. Las tortugas han evolucionado y se han adaptado a los climas en que ellas ponen en ciertos sitios, en ciertas temporadas, que hacen que la temperatura del medio sea la propicia para que nos den 50% de machos y 50% de hembras. Tenemos, principalmente para el que se desarrollen los huevos, lo principal es la temperatura. Pero si es que esta temperatura cambia, o si es que el ambiente, por ejemplo, la humedad, cambia y se vuelve mucho más fuerte, no va a haber mucho éxito de eclosión. Como podemos ver aquí, se pueden ver que la mayoría de cascarones tienen un color café, que es hongo. El hongo es por la humedad. Alberto Proaño, quien también trabaja para el Parque Nacional Galápagos, está encargado del proyecto de monitoreo y anidación de tortugas marinas. Su estudio lleva más de 3 años y lo hace en sectores como este, la playa de Bachas al norte de la isla Santa Cruz. Aquí la especie viene a colocar sus huevos para que se origine el nacimiento de nuevas tortugas marinas, muy comunes en aguas tropicales o subtropicales del Océano Pacífico. Normalmente cada 2 o 3 años las hembras regresan a la misma playa donde nacieron para reiniciar el ciclo. Hay un cambio climático que está afectando no solamente a las demás especies, sino también a la tortuga marina. ¿Están llegando menos tortugas a anidar a las playas de esta zona? Sí, están llegando mucho menos tortugas a anidar. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? La consecuencia, normalmente una tortuga debería anidar pasando 2 o 3 años, ¿ya? Pero el cambio climático las está afectando normalmente a nivel de alimentación. Entonces, si no tienen alimentación, ellas no van a regresar cada 2 o 3 años. Están regresando cada 4, 5, inclusive 8, 10 años. Entonces, vamos a posiblemente comenzar a disminuir o a bajar la población de tortugas a nivel mundial. Menos del 1% de las crías consigue llegar a edad adulta. Por eso es necesario que la anidación sea constante y que el mayor número de huevos logren eclosionar. Pero Alberto y su equipo han descubierto más problemas. Tenemos en la playa, la duna de la playa, cambia constantemente en el año. ¿Y eso no debería pasar? Es normal. Viene la marea, se lleva arena, pero después de un tiempo la misma marea viene y otra vez pone la arena. Y se mantiene la duna. Pero últimamente estamos viendo cambios tan drásticos y tan seguidos que no permiten que la duna vuelva a ser igual, sino que se vuelve mucho más extrema, se come literalmente la duna y hace que las tortugas no tengan dónde anidar. Los fenómenos climáticos reducen la productividad en el Océano Pacífico. Y como ya lo contamos, esto obliga a muchos animales a desplazarse. Los lobos marinos, por ejemplo, han ido mucho más lejos en busca de peces y también han cambiado sus hábitos alimenticios. Asimismo, estos peces, especialmente los más grandes, tendrán dificultades en respirar, ya que la concentración de oxígeno es menor en aguas cálidas, lo que significa que peces migrarán a aguas más frías y profundas. No es difícil de imaginar los posibles impactos negativos que estos desplazamientos de peces podrían desencadenar. Las consecuencias serían críticas para pescadores y fatales para muchos animales que se alimentan de peces, especialmente para muchas especies emblemáticas que son las que atraen a miles de turistas a las Islas Galápagos. Un lugar que depende altamente de que los recursos naturales se mantengan intactos y que hoy nos sigue mostrando cómo evoluciona la vida en el planeta.
Pero, ¿cómo adaptarnos al cambio climático? Los científicos creen que si estas variaciones ocurren con demasiada frecuencia e intensidad, los animales no lograrán recuperarse. Es decir, retornar al equilibrio entre natalidad y mortalidad. La combinación de vida marina en Galápagos es única y no existe en la confluencia de ninguna parte del mundo. Pero ¿qué hacer ante lo que está pasando? Al regresar les contaremos qué opinión tienen los expertos sobre estos cambios y qué se hace para intentar remediar los efectos que parecen irreversibles. ¿Existen iniciativas para proteger las Islas Galápagos? Al volver, expertos nos responden. Esto es Visión 360, periodismo desde todos los ángulos posibles. En Galápagos tenemos riesgos inminentes como es el tema de la falta de agua, el tema también de las sequías o lluvias fuertes. Entonces yo creo que sí es una realidad que ya se empieza a palpar. Todavía creo que la gente no está haciendo una conexión de esto a sus hábitos diarios. La vida de Galápagos es singular en el planeta. Este laboratorio viviente ha permitido durante décadas evaluar los comportamientos y evolución de las distintas especies. Justamente es aquí donde se puede palpar el cambio climático. Pero hay que buscar respuestas del origen de los efectos que se han manifestado. En la Escuela Superior Politécnica del Litoral nos recibe el investigador Franklin Ormaza. Su postura contrasta con la de muchos expertos. Reconoce que la contaminación existe y que está causando un problema. Cuando sube la temperatura un poquito, ¿no? Pero para él, los fenómenos climáticos, las sequías, lluvias intensas y el calentamiento de los mares son alteraciones que de una u otra manera han estado presentes siempre. Ahorita hay un calentamiento de aproximadamente 0.4 grados centígrados, que se lo dice que es causado por nosotros. Puede ser causado por nosotros, pero también puede haber una influencia natural, un proceso natural puede estar ocurriendo. Pero las evidencias nos señalan claramente porque hemos aumentado la cantidad de CO2 en la atmósfera, porque consumimos todos los recursos de manera desordenada, porque erosionamos las playas, porque pescamos más allá de la capacidad de renovación que tienen las pesquerías. Eso es indudable, o sea, hay un impacto, pero los impactos naturales, lo que pasó en el 82-83, lo que pasó en el 97-98, lo que algo pasó en el 2014-2015, ha pasado miles de veces durante toda la vida del planeta Tierra y de Galápagos. Si Galápagos sufre, menciona el doctor Ormaza, será por el excesivo turismo que sigue llegando a las islas, superando la capacidad normal de carga que pueden soportar las zonas pobladas, que ocupan solo el 3% del territorio y que están asentadas en 4 islas. No hay la infraestructura para que la gente, tanto turistas, haga su vida ahí. O sea, no hay planta de tratamiento de agua, no hay agua suficiente, todo el agua se importa. Galápagos es uno de los destinos más famosos del mundo. Y justamente es el turismo lo que mayor ingresos le genera. Recibe en promedio 200.000 visitantes al año, una cifra que suele aumentar anualmente y que podría complicar el panorama. Sus poblaciones dependen de que los ecosistemas se mantengan sanos, porque precisamente eso garantiza la presencia de turistas. Exotic animals you won't see at home, and that's the endemic animals from Galapagos you won't see anywhere else. Of course, that's amazing, but also the thing is you can get up close and walk around
animals in their natural habitats. When it's not in the zoo, it's a whole other experience. It's amazing, yeah. I think the nature as well, like there's such a big contrast when you're walking around in these volcanic islands, and you have the contrast of the black volcanic stones and then the white sandy beaches and the turquoise water. Like it's incredibly beautiful when you walk around and experience the islands as well. Oh, there's so much to see here. The iguanas, having been to 3 of the islands, to see how different they are is really fascinating. And some of the guides here have been really very hot on their information, and it's been so interesting. And of course, as a single traveller, it's very important to me that I feel safe, and I have felt very safe here. I mean, always seek local advice, do as you're told, look at the signs, follow the signs, and obviously don't touch the animals and don't go anywhere near them. You know, it's not normal to be too close to them. Sin embargo, se necesitan seguir manteniendo políticas y encontrando soluciones que permitan preservar las especies en armonía con propios y extraños. En temas de conservación, los pobladores deben acatar ciertas regulaciones para adaptarse a un lugar frágil como este. Por ejemplo, el uso de vehículos está limitado. También deben reciclar y acatar controles de pesca. El ingreso a las islas de especies invasivas es prohibido. Asimismo, mediante ordenanzas, erradican el uso de bolsas plásticas. En diciembre de 2018, el Consejo de Gobierno de Galápagos aprobó una resolución que prohíbe la pirotecnia para no alterar a los animales. En marzo de este año, un ciudadano atropelló a un pelícano en el muelle de carga de Santa Cruz. El video conmocionó a la población, por lo que el Parque Nacional Galápagos sancionó con el pago de más de $6.000 y 120 horas de trabajo comunitario a la persona que causó la muerte del ave. Una sanción que establece un precedente para la defensa de los derechos de la naturaleza en Ecuador. La verdad es indignante ver cuando hay basura porque es el lugar donde vivo y me preocupa que la gente de aquí en la comunidad sea también de las principales que desechan aquí su basura, o sea, que van caminando y botan cualquier cosa. Me hace sentir mal, pero trato de hacer lo posible para recoger todo lo que pueda siempre. Y asimismo tratamos de pedirle a la gente que nos ayude haciendo conciencia de evitar esto. Pero como estamos en una isla, también las corrientes marinas traen las cosas de otras partes. Por ejemplo, una vez encontramos una terrina de China. Pero asimismo tratamos de limpiar todo lo que podemos, tratamos de mantener el lugar perfecto para la flora y fauna de la isla. Un área como Galápagos no se protege sola. Si la contaminación mundial de los océanos continúa, el problema se agrava. Las corrientes marinas arrastran la basura del Pacífico, que se suma a la que se genera en las islas. Pero existen iniciativas como las de estos jóvenes, que dirigidos por Ecology Project, una organización educativa internacional fundada en Estados Unidos, realizan actividades a favor de conservación y la convivencia con la naturaleza. En Galápagos tenemos riesgos inminentes como es el tema de la falta de agua, el tema también de las sequías o lluvias fuertes. Entonces yo creo que sí es una realidad que ya se empieza a palpar. Todavía creo que la gente no está haciendo una conexión de esto a sus hábitos diarios de consumo, a sus comportamientos, a sus prácticas habituales. Entonces lo que tratamos nosotros a través de las actividades de educación ambiental es tratar de hacer esa conexión de estas problemáticas en su vida diaria. ¿Qué puedo hacer yo hoy para poder ayudar o contrarrestar estos problemas que tenemos? En el tema de cambio climático, por ejemplo, el tema de la mitigación, ¿verdad? O la adaptación. ¿Qué tenemos que adaptarnos o qué comportamientos tenemos que adaptar para enfrentarnos a esta nueva realidad? Ana María menciona que a muchos de estos jóvenes les cuesta comprender y adaptarse a una vida distinta. La conservación de un lugar como Galápagos depende de la forma en cómo viven. Vivir en Galápagos no es vivir en cualquier ciudad como en Quito, en Guayaquil, ¿verdad? Donde podemos tener cosas o recursos a la mano, donde podemos quizás tener unos hábitos distintos, más cercanos a las de un consumismo, ¿no? Aquí en Galápagos, pues obviamente tratamos de trabajar con los jóvenes para tratar de cambiar esa idea, esa influencia que tenemos de todas maneras del
del continente, ¿verdad? Es como, bueno, sí, vivir en Galápagos y poder gozar de este entorno natural maravilloso implica cuidarlo, y para cuidarlo necesitamos tener unos comportamientos acordes a esa realidad. Hoy son los jóvenes quienes dan el ejemplo para que otros lugares del mundo luchen por un planeta más verde y amigable con las especies que poseen. Las Islas Encantadas, como son conocidas en casi todo el mundo, libran una guerra desigual pero que necesita ser decisiva para su futuro. Los desechos que se arrojan en las grandes ciudades llegan a Galápagos transformados en microplásticos, quizás una de las mayores amenazas para las especies. Estamos pensando lo que hacemos nosotros día a día, estamos pensando que de esos 7.500 millones de personas, supongamos que 1.000 tienen vehículo y esos 1.000 millones de vehículos están tirando aceite a la carretera y ese aceite va a las fuentes de agua y termina en el mar. Es mucha la cantidad de basura, de desperdicios que nosotros producimos. Igual pasa con los plásticos, igual pasa con cantidad de elementos, aún los orgánicos que nosotros tiramos al mar, están contaminando porque sobrepasan la capacidad de reacción del mar para volverse a adaptar al medio. La gran cantidad de residuos se origina en países como Perú, Colombia, Ecuador, aunque es posible encontrar restos de Centroamérica y de marcas asiáticas. Los grupos especializados en recolección de desechos dentro de las islas han recolectado alrededor de unas 10 toneladas de basura durante los 4 primeros meses de 2019. Algo que empieza a preocupar, si se compara con las casi 25 toneladas recolectadas en 2018 y las 6 toneladas de 2017. El paraíso que inspiró la teoría de la evolución nos necesita, no solo aquí, sino alrededor de todo el mundo. Y nos queda mirar hacia adelante, hacia un futuro donde la especie humana concibe que su paso sobre la Tierra debe ser el de menor impacto para un planeta que debe preservar estas especies, quienes aprendieron a adaptarse ante los efectos geológicos. Y también a nosotros, la única especie que es capaz de dejar su huella de destrucción, de crecer sin control y desaparecer ecosistemas enteros. Siga con nosotros que aún tenemos más. Esto es Visión 360, sexta temporada, reafirmando nuestro compromiso con la verdad. En esta sexta temporada, nuestro compromiso con ustedes no cambia. Visión 360 trabaja arduamente para llevarles cada domingo la verdad detrás de cada historia. Aquí un adelanto de los temas en los que estamos trabajando. Para 2017, el contrabando en Ecuador fue cifrado en $400 millones. Principalmente el abierto se da por frontera y el técnico se da por puertos y aeropuertos. 23 pasos informales que hemos identificado por donde transita usualmente este volumen de mercancía ilegal. Estamos hablando de muchísimo producto que entra declarado incorrectamente en la aduana. Los esfuerzos de las autoridades en operativos para el decomiso resultan como una gota de agua en el mar del contrabando. La salida no viene por poner más policía ni por gastar más dinero en controlar cada esquina del territorio nacional. Pero hay muchas otras consideraciones a tomar en cuenta cuando hablamos de contrabando, y es la enorme cantidad de dinero que el Estado deja de percibir por impuestos. Regulaciones excesivas y antitécnicas no hacen sino generar o crear un incentivo perverso para que el contrabando florezca. El gobierno pierde $436 millones en los últimos 4 años. Entonces se ha destruido empleo. No solo es caída de ventas, sino destrucción de empleo.
Hasta hace algunos años, la palabra grooming en inglés tenía una sola traducción: acicalarse, prepararse, arreglarse. Pero en los últimos tiempos, este término adoptó un significado mucho más oscuro y tenebroso. Se trata del acoso sexual a menores de edad a través de medios digitales. Comienzan a solicitar fotos. ¿En dónde estás? Tómate una foto. Está haciendo calor, sácate la blusita. Cuando el groomer obtiene una imagen desnuda o comprometedora de su víctima, se devela y empieza la extorsión. Delitos macabros y oscuros que ocurren en nuestros hogares sin darnos cuenta. El individuo era un ecuatoriano, quiteño, que vivía aquí, que estaba abusando sexualmente de una niña de aproximadamente 6 años de edad, y sus videos los estaba produciendo en vivo y enviando hacia otros pedófilos. Los acosadores están en todas partes, en un teléfono celular, en una tablet o incluso en un juego de video. Mientras más interconectados estemos, estos delincuentes buscarán la forma de escabullirse y atacar. El problema es minimizar el riesgo. El momento en el que uno cree que esto no sucede en mi hogar, no sucede en mi familia, esto no sucede en Ecuador, esto sucede en otros países, ese es el primer problema. Gracias por acompañarnos cada domingo. Como todas las semanas, queremos seguir construyendo con ustedes el mejor periodismo posible. Si en el pasado nada nos detuvo, hoy continuaremos esforzándonos por una sociedad de libertad y sin miedo. En Visión 360 seguiremos recorriendo, cuestionando y caminando hacia la verdad. Un abrazo. Seguimos adelante.